Como ha dicho Ricardo, yo soy Julia y gracias a Alnitak y a Mendai pude participar en una expedición en las Islas Baleares. Así que os voy a contar un poco la biodiversidad y las amenazas que encontramos allí. Primero, supongo que cuando hablo de las Islas Baleares, todos pensáis en esto, en playas, turistas y demás. Y cuando hablo de expedición, lo mismo pensáis en algo así o en personajes ficticios. Y ya cuando hablo de una expedición científica, cuando hablo de científicos, seguro que a todos os viene en la cabeza a señores con bata haciendo trabajo en laboratorios, ¿no? Y una expedición científica tiene parte de esto, pero también es mucho más. Tiene parte de tomas de datos, estamos todo el tiempo haciendo muestreo, analizando los datos que tomamos, participando en distintos proyectos con distintas organizaciones, que ahora os voy a hablar de todo esto un poquito más. Y además hacemos algo muy importante, que es lo que estamos haciendo todos hoy aquí, que es la divulgación científica, es decir, enseñaros a todos vosotros lo que hacemos con nuestro trabajo en la ciencia. Antes que nada, os quiero decir que el mar Mediterráneo es un hotspot de biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que en él conviven muchísimas especies, desde las más pequeñitas, como estas cositas de colores que son corales, hasta especies más grandes, como esta medusa, que se llama medusa huevo frito, por su forma y el color que tiene, y especies vegetales, cetáceos, animales súper grandes, ¿no? ¿Qué decir del mar Mediterráneo? Pues eso, que tiene muchísima biodiversidad, pero que aún así es muy frágil porque cualquier perturbación, cualquier cosa, cualquier sobreexplotación puede perturbarlo y puede perder muchas de sus características, por lo que es importante protegerlo. Voy a hablar un poquito más de qué es la biodiversidad, porque lo mismo algunos no sabéis de qué va. En, bueno, así a rasgos generales sería el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, pensad en un bosque, serían todos los seres vivos que habitan en él, desde los árboles y las plantas hasta una ardillita, una abeja, en fin, todos los animales y todas las cosas vivas que podáis pensar. Incluso algunas que no solemos caer, que están como más escondidas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las bacterias del suelo. Todo esto sería parte de la biodiversidad. Y a mí me gusta poner el ejemplo de este juego, que no sé si habéis jugado alguna vez, pero que se basa en construir con piezas una torre, ¿no? La torre del Jenga. Y a mí me gusta compararlo con la biodiversidad para decir que cada especie, cada pieza es esencial, ¿vale? Y en cuanto el ser humano empieza a toquetear las piezas del Jenga, se puede destruir la torre. Es decir, en cuanto nosotros empezamos a debilitar a las especies, a perturbarlas y demás, el ecosistema puede colapsar y puede perder sus características. Así en principio parece que no nos afecta, pero un ecosistema degradado nos afecta a nivel social y económico de manera que no os podéis ni imaginar. Ahora mismo no tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero si queréis después preguntáis. Pero bueno, me dejo de rollos y eso que hemos hecho nosotros en la expedición científica. En primer lugar, hemos estado muestreando cetáceos, es decir, hemos estado contabilizando todos los individuos que nos encontrábamos, identificándolos para saber si las poblaciones van aumentando, o sea que van bien, o van disminuyendo, por lo que tendrían algún peligro, alguna amenaza y tendríamos que ver qué amenaza tienen para poder ayudarlos. ¿Cómo hacemos esta identificación? Pues con aparatitos como este de aquí, que es un hidrófono, con el que podemos escuchar los sonidos que emiten los cetáceos debajo del agua, que ahora después si queréis os pongo un audio para que veáis el sonido que hacen los cachalotes. Y también estamos todo el tiempo con prismáticos, viendo a ver si encontramos algún delfín, algo. Obviamente el delfín no va a aparecer ahí cuando nos dé la gana, sino que tenemos que estar todo el día viendo y en algún momento del día, cuando el cetáceo vaya a respirar y vaya a subir a la superficie para respirar, nosotros tendremos la suerte, no tendremos la suerte de estar con los prismáticos y ver una motita ahí a lo fondo en el horizonte o una fuente de agua. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto, así a simple vista nos da un poco de miedo porque pueden parecer tiburones o algo así, pero en realidad es una especie muy simpática, el delfín gris. Y os voy a poner un ejemplo de la fotoidentificación de los individuos. ¿Cómo sabemos qué individuo, o sea, cómo podemos diferenciar los distintos individuos? Pues en este caso, mediante la aleta dorsal, ¿vale? Sería esto como la huella dactilar de los seres humanos, ¿vale? Para identificar a cada uno. Si os fijáis, cada uno tiene distintas marquitas, distintas cicatrices, y así podemos saber que son individuos diferentes. También hemos trabajado con tortugas, que son muy complicadas de ver, porque es un puntito lejano en el horizonte y además son súper asustadizas, así que es muy complicado de ver. Pero bueno, suben también a la superficie tanto para respirar como para solearse, para aumentar su temperatura, porque al contrario que nosotros, ellas no producen su propia temperatura, así que tienen que tomar el sol, por así decirlo, para calentarse.
A veces tenemos que coger tortugas para realizar muestreos y demás análisis. Las coge un experto que tiene que estar autorizado porque son especies protegidas y no se pueden coger. Además que se estresan muchísimo. Y nada, una vez las cogemos, comprobamos su estado de salud, que está todo correcto, y empezamos con distintos muestreos. Primero la fotoidentificamos, como he dicho antes, con los cetáceos, ¿vale? En este caso, sabemos que el individuo, qué individuo es por su plastron, que es como su barriguita, y las marcas de la cara. Y después ya tomamos lo que se necesite, muestras genéticas, le podemos poner dispositivos GPS para seguirlas a lo largo de su recorrido por el océano. Y nada, de este modo, con todos estos datos podemos ver un poco qué amenazas tienen y cómo podemos actuar, ¿vale? Por ejemplo, algunas amenazas son las pesca accidental, que ahora os voy a hablar un poco de eso, o el incremento de las temperaturas, que hace que los huevos de las tortugas, en vez de nacer machos y hembras, que sería lo normal, ¿no? Mitad, mitad, salgan sobre todo hembras, que es un problema, como sigan aumentando las temperaturas. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos capturado microplásticos, que son todos aquellos plásticos menores de 5 milímetros, y lo hemos hecho con esta herramienta, que es un ManchaTrou, que es básicamente una red, pero con unos poros súper chiquititos, por lo que se filtra el agua y se quedan aquí los microplásticos. Y después esto, por ejemplo, este bote que parece que no tiene nada, se puede llevar al laboratorio y seguramente habrá microplásticos en su interior. Y como curiosidad decir que algunos estudios han comprobado que nosotros también tenemos microplásticos en nuestro interior y que podemos tener a la semana incluso el equivalente a una tarjeta de crédito. O sea que imaginaros lo que tenemos al año. También hemos trabajado con plásticos más grandes, que no sé si lo sabíais, pero el 70% de los plásticos que hay en el mar proceden de artes de la pesca, bien de herramientas de pesca que se han abandonado o se han perdido y ya no funcionan. Y nada, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de estas herramientas de pesca pueden ser los sistemas agregadores de peces. Por ejemplo, este de aquí. Os voy a poner un ejemplo cómo funciona. En estos sistemas agregadores de peces lo que pasa es que empiezan a crecer moluscos, por ejemplo, en las cuerdas y se empiezan a agregar peces alrededor para comerse a los moluscos. Esto hace que se atraigan más peces para comerse a los pececillos anteriores y a los moluscos y a su vez se atraen tortugas, delfines, ballenas, son atraídos para comerse a todos esos pececillos. El problema es que se pueden quedar enredados, y se ahogan, pueden tragarse los anzuelos y se pueden desgarrar y al final todo esto lo único que significa es la muerte para el animal y estamos teniendo serios problemas con en las poblaciones con estas redes de pesca abandonadas. Y si queremos ser un poquito más egoístas y nos da igual los animales... 2 minutos, Julia. Sí. Nada, decir que también es peligroso para la navegación, ya que se pueden quedar enredados estos sistemas de pesca en las hélices del motor de los barcos, por lo que puede ser peligroso para los navegantes también. Y con todos estos datos que hacemos, pues nada, lo que he dicho antes, ver cómo evolucionan las poblaciones, ver qué amenazas existen y cómo podemos buscar soluciones. En definitiva, trabajar con autoridades científicas y políticas para sentar bases para proyectos de conservación y medidas de protección para todas estas especies. Así que, nada, para finalizar, espero que hayáis visto un poquito más, un trabajo más de campo, como ha dicho mi compañera antes, que haya entrado un poco el gusanillo por saber qué hay debajo del agua, ¿no? Y simplemente terminar con esta frase de Jane Goodall diciendo que todo lo que hacemos marca la diferencia y que tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Os dejo con un campo de posidonias, que a simple vista parece una especie un poco aburrida, pero al final protegerla a ella significa proteger a animales que nos pueden llamar más la atención, como los delfines, las tortugas, que aprovecho para deciros que si os encontráis una tortuga enredada, no le quitéis nunca los plásticos de alrededor, sino hay que llamar al 112, porque le podría hacer más daño. Y nada, eso, que todas las especies, por muy pequeñas que sean, por poco que nos llamen la atención, están relacionadas y como he dicho antes con la torre de Jenga, si alguna especie se cae, puede desajustar todo el ecosistema y al final es un problema para todos. Y nada, espero que os haya gustado, creo que he terminado bien de tiempo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Julia. Y bueno, sigue habiendo por lo menos 10 institutos o 15, aunque hemos empezado con más, pero todavía tenemos un... Lo que pasa es que no están preguntando los que tenemos
No sé si queréis Vale. animaros a hacer alguna pregunta. Yo, mientras se animan, no se animan, sí que me gustaría, ¿vale? Porque esta es la parte así como más vistosa de animales. Ha mostrado la cara bonita de la expedición, ¿no? Pero cuéntanos también un poco cómo es el día, que no quiere decir que no sea bonito, ¿no? Pero cómo es un poco el día a día a bordo de un barco que está 10 días en una expedición científica. Bueno, pues primero son muy pocas horas de sueño, el levantarse todos los días a las 6 o 5 de la mañana y estar todo el día pues trabajando, ¿vale? Tomando datos, estamos todo el tiempo tomando datos y eso desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde que ya volvemos, estar constantemente trabajando, ¿vale? Y después una cosa bastante importante es que obviamente los delfines, ¿no? Todas las cosas que yo he enseñado, las cosas así más vistosas, más bonitas, no van a aparecer cuando a nosotros nos dé la gana. O sea, ellos están por ahí, el mar es súper grande, súper profundo, podemos tener la suerte de encontrárnoslo a veces o no. O sea, nosotros estuvimos 10 días allí y primero también por el tiempo no pudimos salir muchos días, pero los días que salimos, de esos 10 días, solamente 2 estuvimos viendo cosas vistosas, ¿no? Estuvimos viendo tortugas, delfines y, y nada, eso yo creo que hay mucho trabajo detrás y que es un trabajo bastante cansado y bueno, y que después eso enseña la parte más vistosa, pero que después todos esos datos son muy importantes y después hay que analizarlos y forman parte de proyectos científicos. Pues muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Encarna. Nos pregunta si se ha llegado a estudiar cómo afectan el ruido de las motos acuáticas a los de motos acuáticas en zonas de gran biodiversidad, parques regionales cercanos a zonas muy turísticas. Vale. Y ahora también en la otra pregunta es qué hay que hacer exactamente cuando capturan un animal del mar, qué es lo que le analizan. ¿Vale? Vale. Pues la primera pregunta, nosotros justamente estuvimos en un parque nacional en la isla de Cabrera, ¿vale? Entonces ahí no hay mucho turismo. Pero de todas maneras, y no hay pues motos de agua y tal. Quizás sí puede haber más barcos que también hacen ruido. Y sí que es verdad que ahora mismo no sé exactamente cómo les afecta, pero hay muchísimos estudios que están analizando eso y les afecta. Les afecta el ruido de pues, o de los buques y tal, porque ellos al final se comunican mediante distintos tipos de sonido, ¿vale? Y tener constantemente un ruido de eh, pues de un motor y demás les afecta. De hecho, hay muchos estudios que están viendo cómo poder cambiar las rutas de navegación para que no entren en contacto con estos animales y demás para dejarle un poquito más en paz. Pero sí, afecta, afecta. Y en cuanto a la otra pregunta, vale, cuando se captura un animal del mar, bueno, recalco eso que hay que tener una autorización para poder capturarlos porque son especies protegidas, ¿vale? Bueno, y no se puede capturar porque sí. Además que se les puede hacer daño, ellas pueden hacer daño y vamos, y que está totalmente prohibido. ¿Y qué se analiza? Pues depende. Por ejemplo, nosotros en esta expedición no le pudimos poner GPS, pero normalmente a las tortugas se les suele poner GPS para seguirlas y ver pues cómo se mueven por el mar, hacia dónde van y así poder conocer un poquito más su hábitat. También, ¿qué más? Pues se les puede sacar, por ejemplo, había una colaboración con la Universidad de Valencia, había un compañero ahí, que estuvo sacando muestras de sangre a las tortugas para identificarlas por sexo, para ver qué tortuga era, porque eran unas tortugas pequeñitas de hacía un par de años, entonces seguramente eran tortugas nacidas de la costa de Valencia y querían saber pues a qué camada pertenecían y tal. Bueno, se pueden hacer muchos estudios. No sé, también los epibiontes son animalitos y plantas que crecen en los caparazones de las tortugas, bueno, también sobre la piel y tal, se puede estudiar. No sé, hay muchísimas opciones que estudiar, sí.